tardes, queridos amigos catequistas y agentes en general, que les damos la más cordial bienvenida por encontrarnos en este espacio a través de las redes sociales que definitivamente a veces pues nos juegan malas pasadas, pero que con mucho cariño y amor preparamos para ustedes. Una disculpa el día de ayer que nos tuvimos contratiempos por la cuestión de la tecnología, pero que posteriormente pudo brindarse el tema. Agradecemos su paciencia. Pues bien, este es el segundo día. El día de ayer la hermana Gladys, ¿verdad?, nos hizo favor de presentar el tema y con mucho gusto me presento el día de hoy. Soy la hermana María del Socorro Villanueva Suárez, hermana catequista de Jesús crucificado. Y bien, este módulo está compuesto por 5 temas muy importantes, los cuales pues nos vamos a ir introduciendo para que veamos cómo esta semana está integralmente conformada para poder dar una respuesta con mayor formación y seguridad y certeza en nuestra catequesis. El día de ayer hablábamos sobre los saberes competenciales y la pedagogía catequística. Hablábamos en el qué es, qué son, cómo se han desarrollado, cómo se fueron originando, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Estos temas que son el segundo, las competencias del reino, aprender a convivir y transformar, el arte de transformar el mundo, la dimensión social de la catequesis, convivir en el espíritu, la catequesis que escucha y camina, y el quinto tema, llamadas sinodales a la renovación de la catequesis. Estos 5 temas son los que están conformando esta semana de actualización catequética. Y recordemos que hay 2 modalidades. La primera es abierta a todo el público en general, a todos aquellos que quieren seguir formándose y que les interesa acrecentar su sabiduría y su experiencia catequística, ¿verdad? Y que es solamente el hecho de poder ver esta transmisión. Pero también está la otra modalidad en la que se puede recibir una certificación, una constancia, ¿verdad? Para quienes les interesa tener esta constancia, pues es importante que recordemos primeramente que hay que ver esta presentación, posteriormente entregar las fichas de trabajo y después también hacer un pago correspondiente que es solamente una cooperación de 200 pesos. Ahí en la página tienen los datos, ¿verdad?, donde pueden ustedes hacer su trámite para que puedan recibir su constancia, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que así iniciamos este segundo día en el que presentamos pues el tema de encender la catequesis con estos dos pilares, el convivir y transformar. Pues bien, para poder nosotros continuar, les invito a que tengamos un momentito de oración y que podamos así disponer nuestra mente, nuestro corazón, recordando que la catequesis no es solamente el hecho del conocimiento, el aspecto intelectual del saber, sino también el momento de entrar y de tener contacto, de tener experiencia con el Dios que nos ama. Les invito pues a que tengamos este momentito de oración, que podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón y podamos seguir esta oración repitiendo desde el interior nuestra oración. Dios eterno y misericordioso, tú que eres un Dios de paz,
de amor y de unidad, te rogamos, Padre, y te suplicamos que reúnas por tu Espíritu Santo todo lo que está dividido. Permítenos también convertirnos a tu unidad, buscar tu verdad única y eterna, y abstenernos de toda oposición. Entonces tendremos un solo corazón, una sola voluntad, una sola ciencia, un solo espíritu, una sola razón. Y completamente vueltos a Jesús, que es el vínculo de unidad, podremos, Padre, alabarte con un solo corazón y darte gracias por nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. El día de ayer, la hermana Gladys nos hablaba acerca del lugar de los saberes, competencias en la pedagogía catequística. Ella nos hablaba qué son, dónde nacen y cuáles son, su valor e importancia en la catequesis. Sabemos que la pedagogía en la iglesia se enriquece también de las ciencias humanas y a través de estas pedagogías y estas herramientas también la catequesis va asumiendo parte de ellas como educación en la fe. Ahora bien, nosotros en la iglesia, ¿verdad? Vamos también, decía, apoyándonos de los saberes humanos, de las ciencias humanas. Hoy queremos dar continuidad a lo que el día de ayer fuimos planteando y valorando el aporte que ha dado a la pedagogía catequística la investigación y la propuesta en el campo educativo. Recordemos al señor Jacques Delors en 1996, ¿verdad?, que fue nombrado para presidir la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Junto con otros 14 miembros de distintos países, nos dio una gran luz a través de estos 5 pilares de la educación. La Iglesia, que es madre y maestra, sabiendo aprovechar y sin desconectarse de lo que sucede en el mundo y en sus diversos ámbitos, aprovecha estas propuestas educativas y las traslada al ámbito de la catequesis, dado que la catequesis es un acto educativo en la fe. Es así que en 1997, al salir a la luz el nuevo Directorio General para la Catequesis, en el apartado de la formación de catequistas incluye 3 de estos pilares, estos 3 pilares que aporta el señor Delors. ¿Cuáles son estos pilares? El saber ser y el saber hacer. Ya desde 1997, la Iglesia y especialmente la catequesis ha impulsado estos pilares y de alguna u otra manera se ha impulsado la formación de los catequistas en estos 3 pilares. Sin embargo, se siguió investigando y se sigue desarrollando la investigación y por lo tanto, ¿verdad?, en el 2022 se forja nuevamente o se da a conocer otros 2 pilares. ¿Y cuáles son esos pilares? Precisamente el saber convivir y el saber transformar. Estos 2 últimos pilares, el cuarto y el quinto, pues se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, tras años de experiencia y de generaciones. Recordemos que el ser humano es un misterio y entonces al ir desarrollando y al ir buscando con mayor amplitud que desarrolle todas sus capacidades para que el hombre se vaya desarrollando íntegramente, entonces de alguna manera toda esta investigación pues va reformando también no solamente la formación, sino también el modo de hacer la catequesis. Es importante que recordemos, ¿verdad?, que aun cuando ellos no hablan en términos evangélicos,
Sin embargo, el Espíritu da las acciones y valores de los mismos, ¿verdad? Y es por eso que hoy en día todos tenemos una obligación importante con las generaciones actuales y futuras. ¿Cuál es esta obligación? Garantizar que nuestro mundo sea un lugar de abundancia y no de escasez, y que todos disfruten de los mismos derechos humanos. A pesar de la urgencia de actuar y las actuales condiciones de incertidumbre, tenemos motivos para estar llenos de esperanza. Siempre es esto algo motivante, el saber que a pesar de todas las circunstancias adversas, el ser humano tiene la capacidad de ir transformando y de ir renovando todo su ambiente. Por eso nos encontramos en un momento de nuestra historia colectiva en la que tenemos el mayor acceso al conocimiento y a las herramientas que nos permiten colaborar entre nosotros como nunca antes. Así como ha crecido la adversidad, sin embargo, el hombre busca desarrollarse y también tiene la capacidad de implementar nuevas herramientas para su desarrollo. Por eso mismo, ¿verdad? Ellos, como nosotros, apuestan, aunque no lo digan, para trabajar en la construcción del reino. Y es que el Espíritu, pues, actúa y sopla en donde quiere. Y es a través de las personas de buena voluntad o que buscan el desarrollo del ser humano y por ende del mundo en general, pues que vamos uniendo estos saberes y estas aplicaciones pues para el mejor desarrollo. Por lo tanto, a partir del 2022, la UNESCO, ¿verdad?, nos menciona y establece estos 5 pilares. Así pues, estos 2 últimos pilares es los que la Iglesia está tratando de impulsar, no solo por moda, sino por la necesidad que el ser humano tiene de crecer y desarrollarse integralmente. Asimismo, las ha tratado de impulsar desde diversos lenguajes. Por ejemplo, el saber convivir está estrechamente vinculado con el tema de la sinodalidad. Es una palabra que ha venido resurgiendo desde los últimos años, desde que el Papa Francisco, ¿verdad?, invitó a vivir el sínodo de la sinodalidad, no como una moda, sino para profundizar e impulsar esta gran dimensión y esta actitud de la Iglesia que está y que nace desde el momento en que el Señor nos quiere regalar este mundo y que se va acrecentando a lo largo de la historia. El proyecto de Dios es impulsar la comunión y la plenitud del ser humano. Por eso es que la sinodalidad no es una actitud aislada, sino es parte de este crecimiento en la fe. La sinodalidad se ha promovido desde diversos puntos eclesiales. Incluso se ha vivido y celebrado, como ya lo decía, en el sínodo de la sinodalidad. Ahora bien, antes de introducirnos en la esencia y el sentido de estos 2 saberes o competencias del ser humano, traigamos a nuestra mente cómo hemos concebido estas 2 palabras o bien cómo las hemos utilizado. Ustedes pueden a través del chat podernos hacer llegar su respuesta. Cuando nosotros hablamos de convivir o que invitas a convivir a alguien, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente o cuando les dices vamos a convivir esta tarde? Pues a veces simplemente con estas palabras nos viene como la comida, la bebida, la fiesta, ¿verdad? Es como en ese aspecto. O cuando escuchamos la palabra transformar, ¿verdad? En ocasiones solo la utilizamos para designar que algo se cambió. Sin embargo,
Ambas palabras tienen una dimensión profunda, ya que no están presentes en el ámbito físico solamente del ser humano, sino son parte esencial de su identidad, es decir, de su ser de personas. En dos palabras podemos sintetizar estos dos pilares que atraviesan la formación del catequista. En estos tiempos de crisis podemos decir que estos dos pilares también podemos mencionarlos como la unidad y el compromiso. Valores que podemos fundamentar desde el Evangelio y por lo tanto desde la persona de Jesús. Vamos entonces a partir de lo que significa la palabra convivir, que esta palabra proviene del latín conviviere. En su sentido más básico, significa vivir en compañía de otros, compartiendo tiempo, espacios, experiencias y relaciones. Me gustaría que dejáramos un momentito de silencio para contemplar lo que es el sentido profundo de convivir. Y es, decíamos, vivir en compañía de otros, compartiendo tiempo, espacio, experiencias y relaciones. Y qué importante es estas relaciones, ¿verdad? Lo que implica la palabra convivir. Por lo tanto, no es solo estar físicamente con alguien, sino establecer una relación de respeto, de diálogo y de reciprocidad, donde cada persona aporta y recibe. Implica aceptar la diversidad, resolver los conflictos de manera constructiva y buscar el bien común. Convivir es vivir juntos en armonía, reconociendo la indignidad del otro y construyendo la comunidad. Para transformar viene del latín transformare. Trans, que significa más allá, y formare, de dar forma. Por lo tanto, significa cambiar la forma o condición de algo para hacerlo distinto o mejorarlo. No solamente se trata de cambiar, sino de buscar un bien mayor. Esa transformación que va buscando para hacer algo más grande, de lo bueno, lo más bueno. Por lo tanto, no es solo alterar, sino un nuevo sentido de abrirse a una realidad renovada. En la Sagrada Escritura encontramos muchas veces las referencias que Jesús hace a sus discípulos de esa necesidad de ser signos creíbles, ¿verdad? Vamos a la Sagrada Escritura y contemplamos a Jesús con sus apóstoles y sus discípulos y muchas veces encontramos que le hace referencia la importancia de ser signos creíbles. Por lo tanto, no será solamente las palabras ni los grandes discursos los que harán conversiones significativas, sino principalmente o junto con las obras. Aquello que nos dice Santiago, ¿verdad? Háblame a través de tus obras que yo te voy a mostrar el amor. Contemplemos desde estas algunas citas bíblicas lo que el Señor nos enseña sobre estas actitudes de saber convivir y saber transformar. Dos competencias vitales en el reino de Dios. Y vamos a pasar a la primera. Todo cuanto existe tiene origen en Dios. El mundo creado según el modelo divino es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Y si nosotros nos vamos a aquel himno de la liturgia de las horas en donde dice: la piedra, con ser la piedra, guarda una chispa caliente. Ese calor de la piedra ofrece vida para otras criaturas. Y aún desde la misma creación,
el Señor nos presenta ese proyecto de relación con toda la creación. Por lo tanto, ¿verdad? En la Laudato Si nos dice, esto no solo nos invita a admirar múltiples conexiones de existencias entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana, en cuanto más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación. Cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. He aquí una clave importantísima, ¿verdad? Desde el origen, desde la creación. No es solamente existir por existir, sino esa relación que nos vincula entre todas las criaturas. Y podemos ver en el ecosistema cómo es tan importante esa relación y podemos en un momento, en un segundo, hacer esta experiencia. Les invito a que contemplemos por un momento, en este momento de mi vida, en este segundo, con cuántas criaturas alrededor de mí están presentes y tengo esa vinculación. El aire que respiro, el calor del sol, y podemos ir mencionando. Les invito a que guardemos un momentito de silencio para hacer esta experiencia. El saber convivir se refiere entonces a esa capacidad y cooperación con el otro. Se trata de promover la empatía, el ponernos en los zapatos del otro, en esa relación, en el respeto en medio de la diversidad, la paz y la capacidad de trabajar en proyectos comunes, resolviendo conflictos mediante el diálogo. Cada cabeza es un mundo, lo hemos expresado muchas veces. El arte de convivir es precisamente entretejer esa diversidad de universo que es cada persona en un solo punto. Y qué preciosidad cuando cada ser humano, cada criatura en el mundo aporta y se van entretejiendo estas relaciones. Es como esos tapetes, a lo mejor es una imagen pues hermosa, pero inferior a la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con todos los demás. Pero lo podemos ver en un tapete de esos de arte en el que se van entretejiendo diversidad de colores y que al irse entretejiendo van formando o va dando forma a diversas figuras. Es el arte de convivir, el poder relacionarnos e incluso a veces de sacrificarnos, salir de nosotros mismos para encontrarme con el otro. Esto en el bien, buscando el bien común de los demás. Practicar la comunión en todos sus niveles, tanto en el pensamiento, en los sentimientos, en las acciones, en el compromiso. Eso es saber convivir. Por lo tanto, la palabra de Dios nos lo plantea de la siguiente forma. Cuán bello y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Una palabra muy importante, la armonía. Como toda la creación desde el origen, ¿verdad? Tiene esa armonía, el sol para que salga el de día, la noche, cuando se separa el mar de las aguas de arriba, pero todo esto es en armonía. Nos dice en la carta a los Efesios, esfuércense por mantener la unidad. Otro aspecto importante, no es solamente un don, sino también necesitamos trabajarlo y esforzarnos mutuamente por mantener esa unidad. El deseo de Dios que nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Padre, que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Esa unidad que nos vincula con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, formando un solo cuerpo, la unidad. Y también nos va a decir San Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Que no haya divisiones entre ustedes.
Estos son elementos muy importantes que como catequistas tenemos que tomar en cuenta y considerar, como la armonía, el esforzarnos por la unidad, el deseo de ser uno con el Padre y de erradicar todo tipo de divisiones nos va a capacitar para vivir en esa dimensión o ese pilar del saber convivir. ¿Y cuál es la fuente que mantiene y de donde emana todo este saber convivir? La fuente que nos lleva a dar vida, a florecer en las relaciones, es el vínculo del amor. Un amor que tiende puentes en lugar de hacer divisiones, que tiende puentes para buscar la cercanía, la escucha y el diálogo, que valora y que perdona y que transforma. Este es el amor que nos impulsa a convivir. Esa fuerza vital de unidad con el Padre, y que este Padre que me ha creado, con Jesucristo, ¿verdad? Que es quien me ha dado la salvación, y con el Espíritu Santo que me sigue impulsando para ser testigo de Dios en medio. Por eso, ¿verdad? El saber convivir es esa fuente de amor que me impulsa de salir de mí mismo para encontrarme con el otro y entretejer una vida en el que juntos vayamos creciendo en el amor, a través del perdón, la caridad y el compromiso con los otros. Por eso es que este pilar nos va a llevar automáticamente al siguiente, ¿verdad? Que es saber transformar, este quinto pilar. Que el saber transformar atraviesa la vida del creyente, de manera que la vivencia de la fe no es solo una experiencia individual. Es hermoso cuando uno dice en la oración tuve un encuentro fuerte con el Señor. Seguramente muchos de ustedes pueden decir soy catequista porque me encontré con el Señor. Pero esa alegría del encuentro no es para vivirlo de manera individual, sino también la experiencia que nos invita a salir de nosotros mismos, y por lo tanto es una experiencia también comunitaria. Esta experiencia religiosa, una experiencia auténtica, manifiesta que tiene un carácter dinámico. No es solo para vivir este encuentro personal, sino que me transforma para transformar, y por lo tanto me hace salir de mí mismo. Me compromete y compromete a la persona entera con vistas a un desarrollo integral, que implica entonces un carácter colectivo y eclesial. La transformación personal nos lleva a una transformación comunitaria. Por lo tanto, cierto que la dimensión social en la iglesia no es un asunto de novedad, existe desde el inicio del cristianismo. Así lo testifican las mismas obras de Jesús, que vino a traer la buena nueva del Evangelio, no solo con palabras, sino acompañadas de signos elocuentes, es decir, con acciones y acciones concretas. No se trata solamente de decir Dios me ama y Dios te ama, sino estas palabras van acompañadas de esos signos creíbles, del amor, de la caridad, de el poder transformar el ambiente en donde nos relacionamos. Catequistas y bueno, la humanidad en general tenemos como modelo a Jesús nuestro Maestro, ¿verdad? Por eso Jesús viene a traernos esa buena nueva del Evangelio. Decíamos, no solo con palabras, sino con acciones y signos concretos. Vamos entonces a nuestra Sagrada Escritura. Los invito a que busquen Lucas 4, 18 al 19. Capítulo 4, versículos 18 al 19. ¿Y qué nos dice en la palabra del Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Aquí Jesús con sus palabras y sus acciones, ¿verdad? Rompe todos los esquemas religiosos y sociales acercándose a los marginados, a los pobres, a los paralíticos, a aquellos que estaban a las afueras de la ciudad porque tenían esta situación. Y Jesús viene y como buena noticia nos dice, ¿verdad? Vengo a liberar, a romper las cadenas. Por lo tanto, el saber transformar el catequista lo debe de llevar a romper esos esquemas que marginan y que sobre todo debemos de buscar esos vínculos de insertar a todos nuestros hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo del 9 al 10, nos va a hablar de la siguiente manera. La samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús cruza las fronteras de género, de religión, de cultura, ofreciendo una vida nueva. Es este Jesús que nos muestra y nos enseña que saber transformar va entonces a romper con estas cadenas y vamos entonces a ofrecer una vida nueva. Y en el Evangelio, ¿verdad? De Mateo 5, 38, 39, nos va a hablar de que transforma la lógica de la venganza en un camino de paz y de reconciliación. ¿Qué nos dice en el Evangelio de Mateo? Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Por lo tanto, Jesús transforma esa lógica de venganza en un camino de paz y reconciliación. Elementos importantes para que nosotros como catequistas, evangelizadores, llevemos esta transformación de la violencia a la paz, a la armonía, al diálogo, al poder discutir, pero también a poner delante de nosotros siempre la paz. Por lo tanto, esta es la transformación que cambia o que busca el Evangelio. Y por último, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 al 15, nos habla cómo cambia la visión del liderazgo por el servicio. Nos dice el Evangelio de Juan, si yo, el Señor y el Maestro, les lavo los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo, así como yo lo hice. Un liderazgo no es de potencia, ni tampoco para subyugar a los demás. El liderazgo de Jesús es ponernos al servicio de los demás. Esto es lo que tenemos que ir forjando en nuestro ambiente, en nuestra manera de dar la catequesis, en nuestra manera de relacionarlos con los catequistas. ¿Cuántos de algunos de los catequistas o cuántos catequistas desean ser pues el coordinador simplemente por el hecho de tener el poder? Sin embargo, Jesús nos dice, un liderazgo es para servir. Y esto, ¿verdad? Lo vamos a ir también transmitiendo para que nuestra sociedad vaya haciendo conciencia de que el poder no es para marginar o oprimir, sino para servir. No es pues admirar que la Iglesia Católica imite a Cristo, sino es una opción y es nuestro llamado como catequistas. Imitar a Cristo y seguir su mandato, ¿verdad? Manteniendo constantemente la antorcha de la caridad. Desde el origen, recordemos en los Hechos de los Apóstoles,
cómo hay una institución de los diáconos hasta nuestros tiempos que está presente el hecho de servir, de no descuidar a las personas más necesitadas, no solo con preceptos, sino también con el ejemplo ampliamente ofrecido. La caridad, que al armonizar los preceptos, ¿verdad?, del mandamiento, de los mandamientos, del saber amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, el poder aprendernos no solo los mandamientos en la memoria, sino vivirlos ofreciendo a los otros el perdón, el respeto, el cuidado de la vida, estamos transformando entonces nuestro ambiente. Por lo tanto, la iglesia hoy tiene el reto del primer anuncio del Evangelio y formar las comunidades cristianas maduras. Esto es un reto grande, puesto que también la evangelización va a ser ese fermento en medio de las comunidades. Si en cada una de las personas en las que vamos siguiendo a Jesús ponemos en el centro de nuestra vida el amor que transforma, entonces vamos a ir transformando la violencia en paz, la mentira que tanto habita en nuestros medios, en nuestras difusiones, pues lo vamos a ir convirtiendo con la verdad. Por lo tanto, esto también nos lo dice desde la tercera conferencia latinoamericana, el documento de Puebla, que debe ser un fermento en medio de las comunidades. El Evangelio es ese fermento que va a ir transformando el corazón de cada individuo, de cada bautizado, para transformar este reino de nuestra sociedad en el reino de Dios. Nos dice en el documento de Puebla, el testimonio es el horizonte de la catequesis y esta se ilumina desde la doctrina social de la Iglesia. Su propósito es formar hombres comprometidos personalmente con Cristo, capaces de comunión y participación en el seno de la Iglesia y entregados al servicio salvífico del mundo. Este es el corazón de la catequesis, el transformar hombres capaces de comprometerse con su propia vida y también la vida de los demás. Hombres íntegros. Desafortunadamente, poco a poco hemos ido perdiendo este sentido de humanidad que fácilmente lo vemos y lo contemplamos en el día a día, cómo el hombre ha perdido la razón, cómo el hombre ha perdido el sentido de la hermandad, el poder tratarnos como hermanos y el hecho de respetarnos y respetar la vida. Pues estamos llamados a formar estos hombres comprometidos. Y por lo tanto, es preciso que la catequesis no solo se centre en la transmisión de los contenidos, en el nivel del conocimiento, sino de la manera de llegar al corazón y de que toda la persona del ser humano, de cada catequizando, vaya desarrollando una catequesis que se proyecte la fe en el compromiso. Por lo tanto, estos dos pilares del saber convivir y saber transformar en la catequesis han sido retomados por el magisterio de la Iglesia en el ámbito de la catequesis. Por ello han sido fundamentados en los dos directorios que enmarcan los criterios educativos y formativos, sobre todo de aquellos que colaboran muy cercanamente con la educación de la fe de los cristianos. Tanto el Directorio General para la Catequesis como el Directorio para la Catequesis es de 2020, marcan estos ámbitos, ¿verdad? De alguna manera. El Directorio General para la Catequesis considera desde las tareas de la catequesis la educación en la vida comunitaria, es decir, el saber convivir como hermanos de una misma familia. La catequesis capacita al cristiano para vivir en comunidad y para participar activamente en la vida y misión de la Iglesia.
Ya el Concilio Vaticano II señalaba a los pastores la necesidad de cultivar debidamente el espíritu de la comunidad, que es un rasgo fundamental, una tarea principal en la catequesis, el forjar la vida en comunidad. Por lo tanto, ¿verdad? Algunas de las actitudes de las que la catequesis deberá fomentar, una de ellas es el espíritu de sencillez y humildad. También la solicitud a los pequeños, a los más pequeños, a los marginados, a los vulnerables, un trato especial, un trato cercano y tratando de tender estos puentes. También la atención preferente a los más alejados, especialmente en estos tiempos donde hay bullying, en donde se provoca mucho la división de las clases sociales o dependiendo de que se promueve mucho en la marca del celular o la ropa que se trae. Esta conciencia debemos de irla cambiando y transformando porque estamos llamados pues a la atención especialmente a los más alejados. Otra característica es la corrección fraterna, el podernos corregir, el podernos encaminar juntos, ¿verdad? Pero de una manera fraterna. Otra característica es promover la oración en común y así como el perdón mutuo. Por lo tanto, el amor fraterno aglutina todas estas actitudes. Eso nos dice el directorio y lo podemos confrontar en el número 86 del Directorio General para la Catequesis. En cuanto al pilar de saber transformar, nos dice este mismo directorio, la Iglesia existe para evangelizar y esto para llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo, con esa fuerza, transformar desde dentro para renovar a la misma humanidad. Por lo tanto, ya los directorios nos están impulsando a vivir este saber de convivir y saber transformar. El directorio para la catequesis del 2020 nos habla de el saber estar con, en cuanto a una habilidad natural necesaria para la catequesis, entendida como un acto educativo y comunitario. La formación de los catequistas se esmera en descubrir y hacer crecer esta capacidad relacional que se manifiesta en la disposición de vivir las relaciones humanas y eclesiales de manera fraterna y serena. Esto nos lo dice en el número 140. Por eso, saber transformar en la catequesis es saber que está al servicio de la educación permanente de la fe. Está en relación con las diferentes dimensiones de la vida cristiana. La catequesis, por lo tanto, inspirada en Jesús, no solo transmite contenidos, sino formar discípulos misioneros capaces de transformar la sociedad, impulsando proyectos solidarios con los catequizandos, creando ambientes inclusivos en la catequesis, formando en los interlocutores la apertura al diálogo con quien piensan distinto en culturas, en tradiciones, en música, educar para la paz y la reconciliación, integrando en talleres y dinámicas que ayuden a resolver conflictos de manera pacífica. Y por último, promover entre los interlocutores servicios comunitarios. Así es que nos ayudamos a transformar. Solamente nos terminaríamos cuestionándonos. Primeramente, ¿considero que soy una persona de relaciones sanas y equilibradas? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para poder asimilar esto que acabamos de reflexionar. ¿Cómo califico mi participación y comunión en los espacios eclesiales de mi comunidad? En las actividades que se promueven en la parroquia, ¿participo o me excluyo? Y también si puedo integrar a los demás.
¿Cómo considero hasta el día de hoy que siendo un catequista comprometido, cómo me califico o cómo me veo en la transformación de mi entorno? Y por último, es bueno preguntarnos, ¿a qué me siento invitada por Dios para vivir estas dos competencias, de saber convivir y de saber transformar? Es importante que hagamos un alto y hagamos esta reflexión. ¿Cómo ha sido mi relación con Dios, con los demás, conmigo mismo y con mis hermanos catequistas y el entorno en general? Y cómo he ido transformando mi ambiente desde los más cercanos que me rodean hasta con aquellos que no tengo una conversación cercana, pero que soy un signo de transformación. Pues es así como hemos llegado a esta reflexión en esta quinta semana de Encendamos la Catequesis, en el saber convivir y saber transformar. Es agradecerles su paciencia y también agradecerles ese interés por seguirse formando. Seguramente eso tendrá frutos abundantes. Hemos llegado al final de este día y antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos los agentes de pastoral que han estado conectados con nosotros, ¿verdad? Desde el estado de Jalisco, de Oaxaca, en Chiapas, Querétaro, Sonora, Sacramento, California, Santiago de Compostela en España, en Veracruz, en ese hermoso puerto y por supuesto en Guerrero. Los esperamos el día de mañana a la misma hora y pues confiando en el Señor que todo saldrá bien. Pues Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal.